Bueno chicos, entonces lo que vamos a ver hoy es el tema de sistema urinario. Vamos a ver genital masculino, genital femenino, pelvis ósea y con eso terminamos. Entonces cuando hablamos de sistema urinario, pues nos vamos a ubicar en una región de la cavidad abdominal, una parte de ella. Recuerden que la cavidad abdominal va a tener dos paredes, una pared anterior, una pared posterior, y dentro de esa cavidad va a haber un tejido epitelial que cubre los órganos. ¿Cómo se llama ese tejido? Peritoneo. Eso se llama el peritoneo. Y el peritoneo delimita una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Abdominal. Mm, mm. No, no sé. ¿Cómo se llama la cavidad, chicos? ¿Dónde está el peritoneo? Cavidad peritoneal. Exactamente, la cavidad peritoneal. Cavidad peritoneal. No, profesora. A ver qué pasó, pelada. Entonces, esa cavidad peritoneal, los órganos que están dentro de ella, ¿cómo se llaman? Interperitoneales. Intraperitoneales. Y los órganos que están por fuera de la cavidad peritoneal, ¿se llaman órganos? Retroperitoneales. Muy bien, entonces en el espacio retroperitoneal voy a encontrar los riñones. Entonces aquí los voy a ver. Los riñones son dos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Aquí les presento el de la derecha, aquí les presento el de la izquierda. El de la derecha está un poco más abajo que el de la izquierda y es por la presencia del hígado. Los riñones van a tener unas caras. Esta cara va a ser la cara anterior. Obviamente la que está pues, en su opuesto va a ser la cara posterior. Vamos a tener unos bordes. Entonces en la parte superior tengo el borde superior o extremidad superior o polo superior también le dicen. En la parte inferior tengo la extremidad inferior o polo inferior. Voy a tener un borde lateral y voy a presentar un borde medial. En el borde medial hay un espacio que aquí se los voy a dibujar, que es este, que corresponde al ilio o pedículo hepático. Y en ese ilio o pedículo hepático voy a tener tres estructuras. Esta primera grande es ¿cuál sería? Por las características de la imagen que vemos allí, ¿qué puede ser esta estructura? ¿Qué vaso sanguíneo? Ay, la arteria renal. No, esa es la vena renal. No, la vena, perdón, la vena. Sí, no había visto la otra del otro lado. Esta sería ¿qué? La que acabo de señalar. No veo. Ah, la arteria, ahora sí, porque La viene del arteria lado. renal. Ajá. Y esta parte inferior sería. No sé. Ay, no le sople pelado. Esto es el uréter. ¿Listo? Entonces, en, en línea, en línea, yo voy a tener el ilio o pedículo renal con estas tres estructuras. La vena renal, que va a desembocar a la cava inferior, la arteria renal y el uréter. ¿Listo? Entonces estas son las tres estructuras que van a estar en el pedículo o ilio hepático. Listo. Renal. Perdón, renal. Esa bobada se pega. Sorry, chicos. Equivocarse de humanos. Entonces, si acá yo al retirar, mire, aquí estoy en la pared posterior de la cavidad abdominal. Entonces, aquí me regreso y a esa parte del riñón le hemos quitado su cara anterior. ¿Listo?
Entonces ahora vamos a hacer un acercamiento de él para poder encontrar las estructuras que nos interesan. Entonces aquí ya hicimos un acercamiento de él. Retiro la cara anterior y el riñón va a presentar internamente, desde el punto de vista más macroscópico, unas estructuras. Esta que voy a señalar aquí, que se va por toda la parte externa, aquí. Esto se llama la corteza renal. Entonces, hagámosle aquí la trampa para que no digan que uno es mala gente. Corteza o córtex renal. ¿Listo? La parte interna, vamos a hacerle ahí un color diferente. Se le va a denominar, o sea, esta parte de aquí, toda esta parte, se le denomina la médula renal. ¿Listo? Si les señalo, si les quisiera hacer la maldad y les señalara desde aquí hasta aquí, todo esto se llamaría el parénquima renal. También me lo puedes de color para que la memotecnia funcione mejor. ¿Listo? Entonces el parénquima renal, ¿a qué equivale? A la sumatoria de la corteza o córtex renal y médula renal. ¿Listo? Bueno, en ese parénquima, la médula va a presentar unas estructuras en forma de pirámide. Entonces, créame que esto tiene una forma de pirámide. ¿Listo? Esas serían las pirámides renales. Las pirámides renales hacen parte de la médula renal. Y entre las pirámides se proyecta la corteza renal. Entonces ella se mete por aquí, se mete por aquí. Y a esto le vamos a llamar columna renal. Y lo que está azulito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que está azul? Pelvis. Pirámides renales. Pirámide Ah, esa pirámide renal. renal. ¿Listo? Bueno, en el ápex de las pirámides renales, como este colorcito, aquí vamos a tener una estructura de esta forma. ¿Sí? Como una abertura.
Esta abertura corresponde a la papila renal. ¿Listo? Esta es la papila renal. Y la papila renal va a continuarse con una estructura que le vamos a llamar el cáliz menor, que sería este y este. Entonces el cáliz menor va a estar inferior al ápex de la pirámide renal. Entonces el cáliz menor, los dos cálices menores se unen y me van a formar un cáliz mayor. O sea, un cáliz menor es como una copa que viene así. Eso es un cáliz. Pues aquí tendría su abertura. Ese sería el cáliz menor. ¿Listo? Entonces la unión de dos o tres cálices mayores, por ejemplo aquí tengo otro cáliz menor, otro cáliz menor, me van a formar un cáliz mayor. Y la unión de dos o tres cálices mayores me van a formar la pelvis renal, que sería este espacio que les acabo de señalar. Esto sería la pelvis renal. Y la pelvis renal, entonces, ya se va a continuar como uréter. ¿Listo? Chicos, ¿hasta allí alguna pregunta? Profe, ¿el mayor es el chiquito que carga los dos de arriba? ¿El cáliz menor? El cáliz menor es el que está en el ápex de la papila renal. O sea, perdón, que está en el ápex de la médula de la pirámide renal. O sea, este chiquitico que vemos aquí. Espérate, este lo coloco en el mismo color. Este. ¿Listo? Ese es el menor. Ese es el menor. Este grande, te lo voy a colocar en otro color. Este grande correspondería al El mayor. cáliz mayor. Sino que Y es que en el otro, en el siguiente es más chiquito, entonces me confundo. no, o sea, pues este seguiría siendo el cáliz mayor. O sea, este. Sí. Ujú. Que es la unión de los cálices menores. ¿Listo? Y la unión de los cálices mayores me van De a la pelvis. formar, de los cálices mayores me van a formar la pelvis renal. Y la pelvis renal entonces ya sale y se convierte en uréter. Si en el examen yo quisiera preguntar, o sea, este espacio que les voy a señalar aquí, este corresponde al seno renal. Este espacio. ¿Listo? Esto es el seno renal. Mire que está delimitado por el borde medial. Entonces, cuando la pelvis renal pasa esta línea, venga, rellenémosla hasta acá. Pasa esta línea. Entonces, de aquí hacia afuera se llama uréter. Y de aquí hacia adentro se llamaría pelvis renal. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa distribución espacial. ¿Listo? Bueno, entonces ya termino allí y continúo. Entonces, si dejo el uréter
Luego, el uréter, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué estructura creen ustedes que va a llegar él? La vejiga. A la vejiga. Va a llegar a la vejiga. Entonces, la vejiga es una bolsa de reservorio que está ubicado dentro de la pelvis. Entonces, aquí tenemos, aquí ya les voy a señalar esta estructura. Esta corresponde a la vejiga. ¿Listo? Mire que la vejiga, esta es una vejiga, esto es un corte y una pelvis femenina. La vejiga está ubicada anterior al útero. Entonces la vejiga va a tener las siguientes partes. Borrémoslo aquí. En la parte posterior va a tener el fondo. En la parte superior va a tener el cuerpo. En la parte anterior va a tener el ápex. Y en la parte inferior, aquí, va a tener el cervix de la vejiga. La vejiga, a ella van a llegar el uréter. Entonces, el uréter va a presentar tres partes estrechas. La primera parte es cuando sale de pelvis renal y se convierte en uréter. La segunda parte, cuando atraviesa los vasos ilíacos comunes, o sea, arteria y vena ilíaca común. Y el último es cuando entra a la vejiga a través de los orificios ureterales. El músculo que tenemos acá, este que lo vemos unas estructuras rugosas, pero está por fuera, se llama el músculo detrusor. Y en la parte inferior de la vejiga voy a tener un orificio, aquí se lo voy a señalar, que es el orificio interno de la vejiga, perdón, el orificio interno de la uretra, perdón, y acá en su parte más externa tendría el orificio externo de la uretra. Entonces, estos dos orificios me van a delimitar la uretra. Por acá alguien preguntaba algo. Músculo detrusor. Sí, es músculo detrusor, así se llama. Es este Profe, recorrido. la parte naranja es completamente hacia allá, hacia la rosada. Este aquí es un pedacito. Es que el ápex es como la punta y estaría acá sobre este hueso, ¿cómo se llama? Es que usted nos llega a poner el pedazo en la señalización de estructuras en el parcial, nos llega a poner el pedazo que no está coloreado con nada y yo me voy a morir. Ah, pues usted le doy una opción que iría paila. Claro. Bueno, ¿cómo se llama ese hueso que señalé de negro? La pelvis, ¿sí? ¿Cómo se llama ese hueso? Que si la pelvis. No, ¿qué hueso es ese? No es la pelvis. Recuerden que la Ah, pelvis es un espacio. bueno, entonces el no, no puede ser el sacro. No sé. Ah, la cadera. ¿Qué hueso es? ¿Qué No, es que no hueso puede es? ser el hueso coxal, ¿sí? No, pues hace, De hace, listo. hace parte del coxal, sí. Hace parte del coxal, sí. Ese es el pubis. En el chat, ok, Es, ya te iba a decir que lo digo. este es el pubis. Mira, este es el pubis. ¿Listo? Bueno,
Entonces, esto que señalé aquí es la uretra. Y recuerde que la uretra es, en el caso de las mujeres, es corta y vertical. Y eso es lo que lleva a que se presente mayor incidencia en infecciones urinarias. ¿Listo? Ahora veamos la uretra masculina. Entonces, la uretra masculina, pues, va a tener unas diferencias. Entonces, veamos acá las porciones de la vejiga masculina. El fondo, el cuerpo, el ápex, y acá estaría el cervix, que es esta partecita. ¿Listo? En el cervix voy a tener el orificio interno de la uretra y todo esto es la uretra masculina. Todo esto, ¿listo? Que termina acá. Entonces, cuando ustedes pasan una sonda, miren todo el recorrido que debe hacer. De la uretra masculina va a estar dividida en porciones. Entonces, primera porción se llama la uretra prostática, que está atravesando esta glándula que tengo aquí, que es la próstata. Siguiente porción, la uretra membranosa. Y la siguiente porción es la uretra, perdón, otro colorcito. Esponjosa o la uretra peneana. Entonces, esas son las tres porciones que tiene la uretra masculina. ¿Listo? Entonces, tanto la uretra femenina como la uretra masculina van a estar delimitadas por dos orificios, el orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los orificios que delimitan la uretra masculina y femenina, ¿cuál sería la respuesta? Orificio interno de la uretra y orificio externo de la uretra. Exactamente. Esa es la respuesta. Entonces, la uretra, tanto masculina como femenina, está limitado por los orificios internos y externos de la uretra. ¿Listo? Entonces allí, con eso, pues, damos por terminado el tema de urinario. ¿Preguntas, chicos? Chicos, ¿preguntas? Profe, la uretra femenina no tiene porciones, No. es un solo pedacito. Profe, ¿me puede recordar la segunda porción? La uretra membranosa. Membranosa. El hombre tiene prostática, membranosa y esponjosa. Por eso los hombres, cuando tienen hipertrofia prostática, uno de los signos es la pérdida de la continuidad de la micción, o sea que la orina es fraccionada. Y eso es uno de los signos de esa condición de la hipertrofia prostática.
Listo, bueno, entonces pasemos a... Profe Ludita está preguntando en el chat que Sí, cuando las mujeres pierden el control de la orina, que... bueno, Ay, lo que pasa es que en el caso de las mujeres, espere, me devuelvo aquí. En el caso de ustedes las niñas, sucede algo. Resulta que estamos viejitas en la orina despierta, sí. cuando ustedes han tenido bebés, especialmente, recuerden que el útero es el órgano que crece y como él se ubica posterior a la vejiga, él se puede hacer anterior. Eso se llama una anteflexión y genera una presión sobre la vejiga y eso hace que se presente una incontinencia urinaria. Entonces, se les pide a las mujeres que presentan incontinencia urinaria que hagan los famosos ejercicios de Kegel, que es fortalecer todos los músculos del piso pélvico que están aquí. ¿Listo? Eso es por eso que pasa, por un tema de debilidad de las paredes musculares. Que si solo en el embarazo. No, no, hay otras condiciones, por ejemplo, en obesidad. Las mujeres que son obesas por el tamaño del peso del contenido abdominal, ejerce presión sobre ella. Entonces también se da. Y también puede ser alguna patología asociada a alteraciones del sistema nervioso, del sistema parasimpático. Profe, usted Dime. algo sobre la hipertrofia prostática. ¿Qué función es la que se ve acá? ¿Lo puedes escribir porque te escucho entrecortado? Cuando el bebé sale por parto natural, o sea, por el canal vaginal, no, porque ya se libera la presión. Sí puede haber debilidad de los músculos del piso pélvico, obviamente, pues porque pues un bebé al pasar por allí tienen que hacer la episiotomía y esos músculos pues se van a ver afectados. Pero ya con el paso del tiempo vuelve y toman su tono muscular y van a estar bien. Listo, chicos, bueno, entonces vamos a hablar de cuando hay una hipertrofia, qué porción se ha afectada en la uretra prostática. Listo, bueno, entonces vamos a ver aparato reproductor. Veamos el aparato reproductor femenino. Pues. ¿Listo? Entonces el aparato reproductor femenino vamos a tener dos, digámoslo como dos partes. Una parte externa, que sería su órgano genital, y una parte interna que sería su aparato reproductor. En el caso de los hombres, tanto su órgano genital como su aparato reproductor es externo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener, tanto en hombres como mujeres, vamos a tener unos trígonos. Entonces, esto sería el trígono anal y en la parte superior tendría el trígono urogenital. Eso que son los dos trígonos que van a estar presentes en hombres y en mujeres. Listo. Entonces en la parte superior, toda esta estructura se le va a llamar la vulva. La vulva va a estar delimitada o en ella voy a tener los labios mayores, que son estos, que son dos, que me van a delimitar la rima del pudendo, o sea, el espacio
comprendido entre ellos dos. Aquí y acá, a eso le llamamos la rima del pudendo. Vamos a tener los labios menores, que son estos, que entre ellos me va a limitar el vestíbulo de la vagina. O sea, es un espacio que tiene dos paredes. En la parte inferior, entre los dos labios menores, voy a tener el orificio de la vagina, que es ese. Y voy a tener en la parte superior esta estructura que corresponde al meato urinario, donde está el orificio externo de la uretra. Yo sé que ustedes lo saben, pero posiblemente si han escuchado a alguien que no lo sepa, las mujeres no orinan por la vagina. Lo digo porque alguna vez me hicieron esa pregunta. Como está dentro de un espacio, pensaban que orinaban por la vagina. No, orina por el meato urinario, que está sobre el orificio de la vagina. Muy bien, en la parte superior vamos a tener unas estructuras. Esas estructuras corresponden al órgano eréctil de la mujer, que sería el clítoris, que es este. ¿Listo? El clítoris va a estar delimitado lateralmente por esta estructura que se llama la cruz del clítoris, que tiene que ver con los músculos que se llaman los isquiocavernosos. Voy a tener el cuerpo del clítoris. Recuerden que es el órgano eréctil, y voy a tener el glande, que sería la cabeza del clítoris. Voy a tener el prepucio del clítoris. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que debo reconocer. Y en la parte superior, pues esto que se llama el monte del pubis o el monte de Venus. Y el monte de Venus, pues tiene que ver con lo que en la mitología griega, Venus era la diosa del amor. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la pelvis femenina en un corte sagital. Entonces sería este. Entonces vamos desde la parte externa hacia la parte interna. Entonces este canal que voy a señalar aquí, esto, corresponde al canal vaginal. Este canal vaginal aproximadamente mide entre 10 a 12 centímetros de longitud. El canal se va a relacionar con el útero y me va a formar unos espacios, que a eso le llamamos el fornix. Entonces el más profundo corresponde a este, que es el fornix posterior. Espérate, ¿quién pregunta por acá? Oh, dile a María Fernanda que entre, que yo no he cerrado la plataforma. Sí, dile a ella, José David, dile a María Fernanda que entre, que la plataforma está abierta. Entonces, esto se llama el fornix posterior, que es el más profundo. Voy a tener otro en la parte anterior, que sería el fornix anterior. Como esto es un corte sagital, si lo viéramos en un corte coronal, pues tendríamos los fornix
lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Listo? Luego, entonces ya subimos y me voy a encontrar con el útero, que es todo este órgano que voy a señalar aquí. Todo esto. Hola, profe. Hola. Profe, hablas con María Fernanda. No había podido ingresar porque tenía fallas con el internet desde temprano. Dale, no te preocupes. Vale. Entonces todo esto es el útero. El útero va a tener unas capas. Entonces, la primera capa, que es esta, la más interna, se llama el endometrio. Voy a tener una capa muscular gruesa, que es esta, que se denomina el miometrio, y una capa externa, que es la más superficial, que es el perimetrio. Entonces, mes a mes, el sangrado que se presenta en los 5 primeros días del periodo menstrual corresponde al desprendimiento del endometrio. Muy bien. El útero tiene unas partes. Esta parte superior se llama el fondo. Y esta es la estructura que crece y llega hasta el epigastrio cuando pues, las mujeres están en embarazo. Esta parte que señalo aquí, todo esto, corresponde al cuerpo del útero. Esta parte estrecha corresponde al istmo del útero y esta parte inferior que se abre al lado y lado corresponde al cervix o cuello del útero. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que usted debe reconocer. Entonces, ahora nos vamos a una vista superior. ¿Listo? Entonces, se ubican espacialmente en qué área estoy, qué estructura es esta que está dentro. Ya vamos para allá, Karen. Ya te explico en qué parte de la tuba se da la fecundación. Chicos, ¿en qué cavidad estoy aquí? ¿Cómo se llama todo esto? Toda esta cavidad, ¿cómo se llama? ¿La pelvis? Estamos en la pelvis. ¿Listo? Entonces, en la parte posterior, aquí, ¿qué órgano tengo? Aquí. ¿Qué órgano tengo atrás? ¿Se acuerdan, chicos, ayer de la clase? ¿Qué órgano tengo atrás? ¿Se acuerdan? La parte terminal del intestino grueso. ¿Cómo se llama, chicos? Recto. El recto, muy bien. Entonces, entre el recto y el útero hay una excavación, que es este espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese espacio o la excavación? ¿El útero vesical? No, al contrario. O sea, útero Ah, vesical sería adelante. y está retro, no me acuerdo. Es la recto uterina, porque está entre el recto y el útero. ¿Listo? Esta es Ok. la excavación. Bueno, entonces aquí vamos a tener el útero. Esta parte superior del útero, ¿cómo se llama?
Esta que yo se las nombré ahorita. ¿Cómo se llama esa parte superior? ¿Profe, el bimetrio? No, esto se llama el fondo, que es la parte superior, que es la que llega hasta el epigastrio. Entonces, lateralmente a él voy a tener las tubas uterinas, que son estas, que antes se llamaba ¿cómo? Trompas de falopio, Trompas de falopio. ¿Y nosotros cómo le vamos a decir? tubas uterinas. Exactamente, muy bien. Ya nos estamos conociendo. ¿Listo? Entonces la tuba uterina va a presentar unas porciones, unas partes. Entonces, bueno, vamos a ponerlas aquí. Esta primera porción que entra al útero se llama la parte uterina de la tuba uterina. ¿Listo? Luego voy a tener una parte angosta que sería el istmo de la tuba uterina. Luego voy a tener una parte ancha que se llama la ampolla de la tuba uterina, que es el sitio donde se da la fecundación. Exactamente. Y la parte terminal se llama las fimbrias, que son estas. ¿Y ahí se conecta el ovario? Y una de ellas es la que va al ovario y se llama la fimbria ovárica. ¿Listo? Entonces estas son las 4 porciones de la tuba uterina. Esta estructura que voy a señalar aquí, voy a colorear, se llama el ovario. Y los ovarios son estructuras que están posteriores a la tuba uterina, que son 2. Entonces, cuando el óvulo está maduro, el ovocito sale, hay una fimbria ovárica, lo recoge, entonces él se viene cantando por aquí, lero, lero, a esperar a su príncipe azul. Cuando se fecunda, entonces se van cogidos de la mano, llegan al endometrio y allí se implanta. Cuando no se fecunda, él igual sigue, llega al endometrio y se implanta y espera a ver si llega su príncipe azul. ¿Listo? No, pero ahí no se puede fecundar y se viene con menstruación. Por eso, entonces cuando no, él se queda esperando y no pasa nada, entonces se desprende. Y cuando se da la fecundación y la implantación en la tuba uterina, a eso se le llama un embarazo Ectópico. ectópico. Muy bien. Profe, porque en los dibujos de gráficos de anatomía ponen la tuba uterina como si fuera una T derechita? Deberían de hacerle las curvas, ¿no? Porque uno se hace una imagen errada, Exactamente, sí. porque eso es como una U. Claro, es que Bueno, ella se ubica, si lo vemos desde la parte, aquí verás, él hace como esto, o sea, la tuba uterina es esto así. esto que yo no veo que estás dibujando. No, aquí no se ve. No. Espere, yo voy a la pizarra. O sea, la tuba uterina haría como esto. O sea, esto es el útero. Vamos a dibujarlo así. Recuerden que el útero parece como una pera. Ajá, ¿Listo? Y la tuba uterina hace esto, se hace posterior. exacto. Y deberían de dibujarlo así para que uno no piense que es una Claro, T. sí, porque nuevamente lo dibujan. Y lo dibujan así. Así, a los lados. Entonces, pues, eso no
no corresponden, porque los ovarios De hecho, quedan son como posteriores acá. Ajá. Por eso la persona que tú más quieres en el mundo de la histoembriología dice que los ovarios y el útero son intraperitoneales. ¿Listo? Bueno. Entonces sigamos acá, chicos. Entonces miremos acá qué estructuras. Aquí me muestran la fímbrea de la tuboterina. Aquí me muestran los ovarios. Este ligamento se llama el ligamento terete del útero. Y este ligamento, ese es aquel que se va por el canal inguinal, que en el caso de los hombres corresponde al funículo espermático. Y en el caso de las mujeres, pues es el ligamento terete. Aquí tenemos la tuba uterina, que es todo esto. Y aquí tendríamos el útero. ¿Cómo se llama el órgano que está anterior al útero? Vejiga. La vejiga. Muy bien. Entonces, el útero está cubierto por un ligamento que se llama el ligamento lato. Entonces, ese ligamento lato corresponde a dos láminas de peritoneo. ¿Listo? Entonces, ese ligamento en relación con con la tuba uterina se va a llamar mesosalpins, que sería este. En relación con el ovario, aquí dice que mesometrio, se llamaría, aquí no lo muestra, pero este espacio que hay acá se llamaría el mesovario, y en relación con la parte inferior y lateral al útero se llamaría mesometrio, que sería este. Y el ovario va a tener un ligamento que se llama ligamento suspensorio del ovario, que lo sostiene para que no se vaya a desprender. ¿El ovario? El ovario. Entonces yo voy a tener varios ligamentos, y este se llama el ligamento ancho del útero, todo este. Bueno, muy bien, entonces vayamos ahorita al masculino. Entonces, listo. El aparato genital masculino, entonces, va a tener una bolsa que se llama el escroto, en el cual van a estar las dos gónadas, que son los testículos, uno derecho y uno izquierdo. A ver qué otra vista me da aquí. Entonces, los testículos son dos órganos que son retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Que se ubican en la cavidad del peritoneo y que descienden, y que cuando descienden arrastran un tejido. ¿Qué tejido arrastra él? Peritoneo. Exactamente, peritoneo. Y va a arrastrar, es peritoneo tanto visceral como parietal. Entonces va a llegar aquí. Dentro del testículo vamos a tener el epidídimo, que es este, que es el sitio donde se maduran los espermatozoides, que luego van a ascender por una estructura que se llama el conducto deferente. Entonces el epidídimo es como una coma, entonces tiene una cola, y esa cola es la que se convierte en el conducto deferente, que sube, pasa por el canal inguinal, asciende y va a llegar arriba.
a la altura de la próstata. En la parte inferior, dentro del testículo, tenemos esta red que se llama la red tetis, que es la encargada de la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides. Profe, Dime. usted dice que el testículo tiene peritoneo por debajo, No, o sea, alrededor. dentro de, lo que pasa es que el testículo tiene unas capas, pero aquí no las alcanzamos a diferenciar bien, que son 7 capas. Entonces, la capa más Uy. externa, esto es el escroto, Ajá. y el escroto tiene una capa que se llama la túnica dartos. Y esa túnica dartos es la que le da la apariencia rugosa al escroto. Y esa túnica permite que el testículo, en condiciones de frío, el escroto se recoja. Esa misma túnica está en el pene, entonces en condiciones de frío, tanto el testículo como el escroto se recogen, porque tiene que estar, especialmente el testículo, en una temperatura diferente a la temperatura ambiente. Entonces, luego vamos a tener unas túnicas. Entonces, nos vamos a ir a la más profunda, o sea, les cuento aquí por información general porque aquí no la podemos ver. La túnica más profunda o la túnica propia del testículo que se le llama, es la túnica albugínea o túnica blanca. Esa es la túnica propia del testículo. Es que estaba pensando en que en la hernia propia y Exactamente. en la hernia directa Ajá, se entonces supone que baja el intestino con peritoneo, entonces ¿cómo así que ya tiene? lo que pasa es que hay una cavidad. Luego de la túnica blanca o túnica vaginal, vamos a tener la túnica espermática, la túnica vaginal. De la túnica vaginal va a ser peritoneo, donde hay un espacio. Y por ese espacio es donde cuando se presenta la hernia bajan las asas intestinales. Como es peritoneo, entonces por ahí desciende y pasa por el anillo inguinal profundo. Luego tenemos la túnica espermática interna, que corresponde a la fascia del músculo transverso del abdomen, que es el más profundo. Luego la túnica cremastérica, que corresponde a fascia y fibras del músculo oblicuo interno, y por eso es donde está el reflejo cremastérico. Entonces, para saber si hay un daño medular bajo a un hombre, le acaricias la cara medial del muslo y los testículos se recogen. Eso se llama el reflejo cremastérico. Luego tendríamos la túnica espermática externa, que corresponde a la fascia del músculo oblicuo externo. Luego la túnica dartos y el escroto. Y ahí están las 7 capas. ¿Listo? Bueno, entonces el pene, bueno, va a presentar en esta porción este sería el cuerpo esponjoso, que son 2, uno al lado y lado, y en la parte inferior tengo cuerpo cavernoso, corrijo, y en la parte inferior tengo el cuerpo esponjoso, que es atravesado por la uretra. Espérate, les muestro las otras partes del pene. Listo, entonces veamos aquí. Ese es el bulbo del pene. Ese sería el bulbo esponjoso. Aquí tengo los cuerpos cavernosos, que es todo este. El orificio externo de la uretra. El glande del pene. La cruz izquierda del pene. La uretra membranosa que hablamos ahorita. La fosita navicular, que es la parte más amplia de la parte interna del glande. El pene como tal.
El tejido que cubre el pene se llama el prepucio. Entonces, cuando el tejido descubre el pene por un procedimiento quirúrgico en la parte inferior, a esto se le llama la circuncisión. Entonces, por ejemplo, cuando han pasado, si ustedes han tenido la oportunidad de pasar una sonda vesical, tienen que correr el prepucio y limpiar, porque aquí en el pene hay algo que se llama el cuello del pene, donde se acumula un tejido blanquecino que se llama el esmegma. Entonces, cuando van a pasar la sonda, bajan el prepucio, limpian para luego pasar la sonda. Y por ejemplo, las mamás que tienen niños, cuando los bañan, les deben de bajar el prepucio y limpiarles el cuello del pene para que no se vaya a acumular esa sustancia sebácea, perdón. ¿Listo? Bueno, chicos, esto sería lo que tendríamos que reconocer del aparato reproductor y genital masculino. ¿Preguntas hasta allí, chicos? Chicos, ¿preguntas? No, profe. Listo, me preguntan por acá que ha escuchado que la mujer ya no queda igual después de haber tenido un hijo por parto natural. Lo que pasa es que desde el punto de vista del útero, él ya, su cuello se dilata, ¿no? Porque es normal, porque pues, imagínate, por allí va a salir el Ay, por bebé. Dios, una cabeza le pasa a Claro, uno por ahí, de obviamente no pronto es necesario. el mito que hay es que si las paredes del canal vaginal, cuando las mujeres son multíparas, sí se dilata bastante y entonces, bueno, si nos vamos al punto de vista de la sensación de placer en una relación coital, el placer no está dado por la longitud del pene, sino por el diámetro del mismo. Entonces, las paredes, entre más tonificadas estén y digámoslo, más cerca estén la una de la otra, el placer puede ser mayor. Entre más separada esté la pared de la vagina, del canal vaginal, pues obviamente para poder que haya placer, si fuese en este caso el pene tendría que ser muy ancho. Por eso a las mujeres les enseñan los ejercicios de Kegel, que no solamente son ejercicios para fortalecer el piso pélvico, sino para fortalecer los músculos de la vagina, para fortalecerlos, para que sientan ese placer, porque a veces ya de tener tantos hijos, pues ya está muy dilatado y placer no siente. Que si a un niño cuando le hacen la circuncisión le afecta en algo, no, para nada. De hecho, se sabe que los hombres circuncidados tienen mayor incidencia en generar contagio por VPH. Por eso es muy importante que los hombres, si no son circuncidados, cuando se bañan, se bajen el prepucio y se limpien allí. Esa parte para que no vaya a generar, no sea un foco de infección. Listo, bueno, entonces vamos a ver lo que es pelvis ósea. Y con eso, chicos, terminamos. Terminamos. Listo, entonces recuerden que la pelvis va a ser la articulación o la estructura que está dada por la articulación entre el hueso
sacro y el hueso coxal, y que me va a delimitar dos aberturas. Una abertura superior, que le vamos a llamar pelvis falsa o abertura mayor, y una inferior, que estaría acá, abertura menor o pelvis verdadera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Nosotros vamos a ubicar unos diámetros. Para no entrar en discusiones bizantinas, y pues es una sugerencia muy respetuosa que le hago a ustedes, chicos, que ya algunos están en clínica. Ustedes saben que en clínica pues se manejan muchos términos, dependiendo de la escuela donde hayan estudiado. Para que no tengan dificultades, siempre váyanse a lo anatómico. Y si se va a lo anatómico, ya allí no habría punto de discusión. Entonces la pelvis nos va a servir como punto de referencia para la ubicación de unos diámetros. ¿Listo? Entonces, esta parte superior del sacro, esto corresponde al promontorio, que hace parte del cuerpo, es la saliente del cuerpo de la primera vértebra sacra. Aquí tenemos unas estructuras que debemos de tener en cuenta. Esta es la articulación sacroiliaca de un lado, del otro. Esta es la línea arcuada de un lado y del otro, y este es el pubis. Esta sería la parte superior del pubis, y aquí tendríamos la parte posterior del pubis. Acá se las coloco de otro color. Aquí, esta es la parte posterior del pubis, y obviamente el pubis va a tener una parte inferior. Entonces, desde estos puntos de referencia, a nivel de la pelvis verdadera, vamos a tener unos diámetros. Entonces, el primer diámetro que vamos a ver es este que señalo desde el promontorio a la parte superior del pubis, que se llama el diámetro promonto suprapúbico. Entonces, venga, les hacemos el chancuco por acá. Hola, profe, apenas. Listo, dale, Valeria, no hay problema. Entonces, diámetro promonto suprapúbico. Luego voy a tener otro diámetro que va desde la articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopúbica, que está aquí, y a ese diámetro lo llamamos el diámetro, pongámoslo aquí, diámetro diagonal o diámetro oblicuo. Listo. Luego vamos a tener otro diámetro que va a ir desde los puntos medios de las líneas arcuadas de un lado al punto medio de la línea arcuada del otro lado. Y a esto le llamamos el diámetro. Vamos a ponerlo hacia acá. Transverso. ¿Listo? Entonces ya tengo diámetro transverso, diámetro oblicuo o diagonal y diámetro promonto suprapúbico. Hay un diámetro
que aquí, bueno, se lo voy a poner en una línea diferente, que va desde el promontorio hasta la porción posterior del pubis, que se llamaría, lo voy a poner aquí al ladito, que es el diámetro promonto retropúbico. Entonces lo saco acá. Profe, pero eso es desde la parte superior Sí, hasta y enfrente sería la parte inferior, ¿cierto? sí, ya, igual ya, o sea, se lo voy a explicar de otra manera para que lo entiendan. Esto sería promonto retropúbico. Eso serían. Les voy a hacer un esquema acá para que lo vean en un contexto diferente. Ponemos los úteros. Entonces, créame que esta parte que estoy señalando aquí es el hueso sacro. Este sería el promontorio. ¿Listo? Entonces, pongamos pues que es así. Y aquí en la parte anterior estaría el pubis. ¿Listo? Entonces, desde el pubis, perdón, desde el promontorio hasta la parte superior del pubis, el diámetro que habíamos hablado ahorita, promonto, coloquémosle pues aquí el chancuco. ¿Cómo se llama ese diámetro? Promonto suprapúbico. ¿Listo? Ahora vamos desde el promontorio, colocémoslo pues en otra, hasta la parte posterior del pubis, se llamaría el diámetro promonto retropúbico. ¿Listo? Y desde el promontorio hacia la parte inferior del pubis se llamaría el diámetro promonto subpúbico. ¿Listo? Ahora, esta partecita inferior es el coxis. Entonces, desde el coxis, coloquémoslo acá, hasta la parte inferior del pubis, aquí, no, esta no es. Tengo el diámetro coxi subpúbico. Coxis subpúbico. ¿Listo? Entonces, estos son los diámetros que yo voy a reconocer en esta vista. Igual eso se los Del mando. coxis, profe, del coxis a la parte superior del pubis no hay, ¿cierto? No, solamente la parte inferior. O sea, del promontorio yo tengo a la parte superior, a la parte retro, a la parte inferior. Y desde el coxis hacia la parte inferior del pubis. ¿Listo? Entonces,
Ya se los coloco acá. Listo. Yo se los estoy guardando y yo se los mando ahora que les mande el video. ¿Alguien me preguntaba algo por acá? Me preguntan, profe, ¿qué porción del pubis sirve como referencia para un diámetro de la abertura menor de la pelvis? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es? De las que hemos visto allí. Creo que sería el coxis y quince. Exactamente, la parte coxi, o sea, la parte subpúbica, es la que sería, es esa. Sí, porque la abertura inferior es más pequeña que la superior. Exactamente. Muy bien, ¿listo? Entonces vuelvo acá a la imagen de la pelvis. Aquí hay uno que obviamente por el esquema que les hice anteriormente no lo vemos. ¿Sí ven la imagen, chicos? ¿Sí la ven? Entonces vamos a ir, aquí hay un diámetro que va desde esta estructura a esta estructura que se llama las espinas isquiáticas. Y de aquí se forma un diámetro, perdón, que se llama el diámetro Disquiático. biisquiático. Ya te soplaron por allá, ¿no? Ah, estos pelos, tengo más pillados. Diámetro biisquiático. Biisquiático. Resulta, aquí no lo vemos, pero pues créame que es así. Estas dos estructuras que le puedo señalar aquí al lado, están por acá abajo, se van a llamar los túberes isquiáticos. Entre ellos va a haber un diámetro que se llama el diámetro bituberal, pero solamente lo vemos por la parte inferior, no lo vemos por la parte superior. ¿Listo? Diámetro bituberal. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, para resumir, aquí, diámetros de la pelvis. Entonces, coloquemos acá abertura mayor o pelvis falsa. Entonces, ¿cuáles tenemos? Uno. Van diciéndome cuáles son. A ver si estamos bien. Yo digo el primero. Peromonto suprapúbico. ¿Qué otro diámetro tengo allí?
Promonto retropúbico. Promonto, muy bien. Retropúbico. ¿Qué otro diámetro? Les ayudo. Comienza por promonto. Subpúbico. Promonto subpúbico. ¿Qué otro diámetro en la parte de la abertura mayor? Diagonal. Diámetro oblicuo. ¿Cuál otro? Transverso. ¿Listo? Esos son los que yo voy a dar en la parte de la pelvis falsa, abertura mayor. Ahora vamos a la abertura menor. O pelvis verdadera. Entonces, uno de ellos, Bisquiático. coxis subpúbico. Otro, bisquiático, muy bien. ¿Cuál otro? Y el pituberal. Pituberal. Entonces, esos son los diámetros que nos sirven para el tema de la presentación fetal. Y ahí no nos falta. No, ahí están todos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, de mi parte ha sido un inmenso placer, chicos, haber trabajado con ustedes, haber afrontado algo que para todos fue un reto, pero yo paro aquí de grabar.